Bueno, hola, benvidos, benvidas a esta mesa política das Xornadas de Cultura e Sustentabilidade do Consello da Cultura Galega. Grazas, antes de nada, ao Consello da Cultura Galega, primeiro por ter unha comisión de políticas culturais, da que teño a honra de formar parte, que nos favorece espazos de reflexión como este da mesa de hoxe e das xornadas de toda esta semana. E, bueno, a reflexión é o que nos trae hoxe aquí. Reflexión, unha palabra que empeza por R, estamos nun tempo de Rs, unha R pode ser a do rescate, a da reivindicación, esa é a primeira, estamos nun momento de urxencia absoluta, urxencia sanitaria, económica, social tamén, e vital. Bueno, iso é o primeiro, non? Pero paralelamente a isto, desde o Consello, desde esta comisión de políticas culturais, nos creemos que tamén hai que reflexionar. Estamos en guerra, pero hai que reflexionar, como decía a canción. E para reflexionar sobre o futuro que nos ven, queremos, bueno, eso, reflexionar sobre os escenarios culturais, sobre os modelos de cultura que vamos a ver despois da crise, ou que vamos a utilizar para sair da crise, ou que necesitaremos nun escenario de crise permanente, que pode ser tamén que se nos dé. Entonces, queríamos reflexionar aquí sobre a nova normalidade, non, da que se fala, sobre esa nova normalidade que nos virá, si queremos que sea parecida ou reforce a bella normalidade, que lembremos, estaba centrada, ou as axendas estaban moi centradas en grandes equipamentos moi caros e pouco sustentables, en Galicia temos un exemplo clarísimo, ou en grandes programacións, moi caras, moi grandes, e non sei se moi sustentables, pero que inciden moito na cultura como consumo, eu diría que incluso como consumismo cultural. Teremos que reflexionar sobre se a nova normalidade que queremos reforce esa bella normalidade ou se queremos unha nova normalidade diferente, no que no centro das axendas podan estar palabras como persoas, como vida, como comunidades, no que a vida poda estar no centro, a vida e a cultura e o traballo poda ser de outra forma. Hoxe temos a sorte de ter aquí a tres persoas representantes de tres proxectos moi referenciais, onde precisamente as persoas están no centro. Vou a pasar xa a presentalas. A primeira vai a ser o Concello de Pontevedra, non vou a decir nada do Concello de Pontevedra que sea novidoso. O Concello de Pontevedra é unha super referencia dentro de Galicia, do noso país, a nivel internacional, en todas partes, ten múltiples premios de como se planifica unha cidade precisamente poñendo as persoas no centro. E de Pontevedra nos vai a falar Ana Gulías Torreiro, que é unha persona que para min representa perfectamente a cidade de Pontevedra, unha persona nova, bueno, unha persoa que é a segunda teniente de alcalde, unha persoa nova, unha persoa sobradamente formada, unha persoa que ten moi en conta a valoración do propio e da nosa identidade, que eu creo que é unha das claves tamén do éxito, e unha persona que, vou me permitir decir como a coñecín, que eu creo que eu coñecín fai agora, creo que 12 anos, Ana, no ano 2009, a primeiros de ano, nos os dous coincidimos traballando nunha xornada que houve en Pontevedra, que xa daquela falaba de sustentabilidade, porque se chamaba agricultura de sempre nos mercados de hoxe. E, bueno, nos defendíamos un pouco que a agricultura tradicional galega sempre foi orgánica, sempre foi ecolóxica, sin sabelo, e que precisamente esa tradición era moi aproveitable para o momento actual daquela, ou sigue sendo, no que se le valoraba moito o ecolóxico, o orgánico, non? Eu creo que a cultura pode pasar algo similar, que nestes momentos, ou polo menos xusto hasta antes de entrar a COVID, cando se falaba tanto de sustentabilidade, de Axenda 2030, dos ODS, cando ese PIN, ese logo, ese PIN co logo redondeado, multicolor, estaba nas solapas de todos os presidentes, xusto en ese momento, cando a sustentabilidade estaba nas axendas, eu creo que é o momento de decir que a cultura galega foi sostible de sempre, unha cultura moi vinculada ca ciudadanía, co comunitario, moito tamén cos procesos rurais, non só, tamén urbanos, pero moi vinculada co rural. Entonces, esa potencialidade da sustentabilidade da cultura galega podía ser unha oportunidade xusto neste momento para, pois eso, para o novo escenario, para sair desta crise. Deso quería reflexionar na segunda parte da mesa, e nesta primeira parte quería darvos 10 minutiños a cada quen, a cada unha de vos, para que presentedes o voso proxecto, facer un exercicio de inmersión e presentar o que facedes. En esa segunda parte xa falaremos da futurización. Entonces, nada, deixo vos xa con Ana Gulías, en representación do Concello de Pontevedra.
Xa 12 anos, Alberto, e eu ainda lle estaba contando aquí aos compañeiros que parecía que foi onte cando empezamos a diseñar esas xornadas e outros proxectos nos que colaboramos e dos que eu tamén gardo moi bo recordo. Síntome super halagada, super obrigada de ter participado ou de participar hoxe aquí con xente que é absoluta referencias no mundo da cultura e o que máis me enorgullece é falar da miña cidade. Vou vos contar en 10 minutos, é moi difícil resumir todo o que se fixo en Pontevedra e o que aspiramos a seguir facendo na nosa cidade. Tratarei de resumilo para que vexades cal é o marco conceptual no que nos movemos e de aí tamén futuras colaboracións que poidan tamén servir de soporte a esta nova situación e o rescate ou a visibilización de todos os sectores. Hai unha frase de Dai que a min me gusta particularmente que di que todo o que se fai é unha política pública, pero tamén todo o que non se fai é unha política pública. Gústame esta segunda parte porque ese non se fai, ese esquecemento, eu, que son mal pensada, tendo a pensar que non é produto do azar, que non é produto dun esquecemento casual, sino que responde aos intereses que cada administración ten no seu momento. Si nunca se chegou a falar, agora sí, afortunadamente, destes debates de nas cidades facer un redeseño urbano e poñer as persoas no centro, non é porque a xente se lle esquecera, sino porque as políticas pasaban por favorecer outros intereses. En Pontevedra traballamos con unha idea básica que centra todo o desenvolvemento do proxecto. E digo, desenvolvemento a nivel urbanístico, a nivel urbano, a nivel de mobilidade, pero tamén na concepción da creación de novas oportunidades e novos espacios. Este obxectivo ou este concepto no que nos movemos é o dereito ao espazo público. Nos creemos que ter dereito ao espazo público é un dereito básico, a niveis similares a calquera outro dereito universal. E este dereito debe ser garantizado independientemente da condición física, social ou económica das persoas. Creemos que este dereito ao espazo público fai que mudemos a escala na construcción de cidades. E estaríamos falando xa de cidades construídas a escala humana, a escala das persoas. Que implica isto? Isto ten moitísimas implicacións. Implica cambios á hora de trazar novos itinerarios de mobilidade, implica cambios á hora de conceptualizar onde debe xurdir a actividade creativa e a actividade cultural, implica cambios a nivel de concepción feminista dos espazos, que tamén me gustaría comentar brevemente, implica unha serie de cambios. Pero o que tiñamos claro é que todos estes cambios que iban a depender desta idea inicial tiñan que ser creados dende unha esfera propia e a medida de Pontevedra. Quere dicir isto que, cando traballamos no redeseño da cidade, obviamente consultamos todas as fontes existentes e hai escrito moitísimo sobre esta cuestión, Jane Jacobs, Appleyard, Francesco Tonucci coa Cidade dos Nenos, moitísima bibliografía e hai moitísimos exemplos que eran antecedentes ou eran previos ao tema de Pontevedra. Aquí en Galiza non me resisto a citar a Llariz, que é unha referencia, pero tamén outras zonas do país nas que se estaba empezando a dar ese debate. Se ben é certo que a nivel urbano non había ninguna cidade que o plantexara, fixadevos que estou falando de 1999, cando todo eso das axendas urbanas e os obxectivos ODS nin siquiera se mencionaban. E nós, en 1999, xa tiñamos claro que as cidades e que o cambio tiña que vir propiciado de algún xeito polas propias administracións locais. Decía que esa era unha parte importantísima, consultar todas as referencias, consultar aos veciños, é dicir, este proxecto de cambio nunca podería ter sido exitoso se non se contase coa participación activa de asociacións, coa participación individual de cada veciño cando estábamos reformulando, remodelando un barrio, e tuvo que ser todo ese proceso, toda esa amalgama de cuestións as que marcaron ese salto cualitativo.
Me poñan ese 1999 no que iniciamos o proceso e empezamos a buscar de todas as fontes, a vivir de todas as experiencias, seguimos bebendo de calquera experiencia que poida resultar ou que poida ser considerada como unha millora significativa dos espazos públicos, seguimos nese traballo, pero adaptámolo á nosa propia realidade. Tiñamos ese enfoque de valorización do noso e de creernos que podíamos marcar un antes e un despois no deseño urbano. Eu sempre o digo, se a mí fai 20 anos, nos que para min 1999 aparte é un ano simbólico porque eu marchaba a Compostela e xuraba non volver a Pontevedra, porque estaba morta, porque era gris, porque non había nada. Se fai 20 anos me din que iba a ser a máxima defensora da permanencia na miña cidade, diría que era imposible, pero foi posible. E foi posible por un proceso que intentarei, bueno, eso, sintetizar moitísimo. O proxecto pasou por unha serie de medidas e de consideracións básicas que pasaban por eliminar privilexios o máis forte. Neste caso, ou no propia linguaxe, o vehículo. Vale? O que empezamos é a reducir espacio ao vehículo, o que implicou un cambio profundo de inversión de prioridades, dándolle toda a prioridade ás persoas, despois as persoas que circulan en bicicleta, despois o transporte público e en último lugar o vehículo, e tomarnos esta inversión de prioridades dun xeito serio e severo, cambiando, restringindo tráficos e eliminando todo ese tráfico que estaba na cidade e que non era necesario que estivera. Dicirlle a xente, oiga, non é necesario cruzar Pontevedra con un coche se vostede non ten ningún obxectivo. Nesa reducción de tráficos innecesarios, logo intentarei nos resultados darvos conta de como nos foi o proceso, pero a verdade é que empezamos a descubrir o espazo público. E o espazo público, cando se descubre, hai que ocupalo inmediatamente, porque se non ocupa, se non ten unha utilidade, acontece que os vehículos ou ese factor privilexiado volve a ocupalo. Polo tanto, tiñamos claro que habería unha segunda fase de ocupación de ese espacio público. Falábamos de accesibilidade e para nós a accesibilidade non era un tema que quedase estanco nun departamento, senón que era un proxecto transversal, por así decirlo. Tiña que estar contemplado en calquera obra, en calquera actuación que se fixese. E non se fala dun proceso de construcción de ramplas ou de eliminación de barreiras arquitectónicas, sino un proceso que tiña que ver coa discapacidade auditiva, sensorial, a visual, con calquera diversidade funcional que puidese ter unha persoa. Doutra banda, traballamos o tema moi potente para nós de seguridade vial. De feito, o último premio que nos deu foi a Comisión Europea pola nosa política de seguridade vial, cunha reducción drástica de velocidade en todo o municipio. De feito, fomos o primeiro municipio do Estado español seguro e da Unión Europea, creo que andábamos aí, que reduciu a velocidade en todas as vías municipais a 30 km por hora. A día de hoxe xa está reducida na maior parte a 20 e a 10 km por hora. E a instalación dos pasos de peóns sobreelevados, o que nos chamamos os lombos, para que a reducción de velocidade fose efectiva. Hasta aí, digamos, as partes máis de mobilidade, pero como vos dicía, houve un cambio de concepción en isto da ocupación do espazo público. E que acontecía co tema da ocupación do espazo público? Primeiro, que mellor forma que ocupar o espazo público con cultura, que mellor forma de ocupalo con actividades que fosen accesibles a todos os públicos e que se puidesen atopar na cidade. Dicía Bretón, de alguna forma, non, que as cidades creativas eran aquelas nas que, cando dabas a volta á esquina, atopábaste con sorpresa, con emocións, con diferentes sensacións. Eso que intentamos nesta cidade programar. Podía poñer exemplos, e seguro que Alberto coñece algún exemplo mellor que a min, como Paseantes, que eran manifestacións artísticas en lugares insospeitados, pero os concertos das festas nos facémolo nos espazos públicos da cidade, no centro da cidade, obradoiros para nenos, programas para favorecer o fomento do comercio local, etc. Unha serie de actuacións que o que fan é que a xente saiba que cando ven a Pontevedra pode pasar calquera cousa destas no espazo público. Tamén traballamos dúas concepcións básicas ás que me referirei. Primeiro, a percepción feminista do espazo público e
perdón, pero teño que meter unha pequena cuña en tres aspectos básicos. Por unha parte, no que ten que ver coa seguridade, espazos seguros para as mulleres, o que significan elementos, ter en conta elementos como a iluminación, no deseño que as superficies estén despexadas e demais, espazos tamén pensados para todo tipo de mobilidades, non para a mobilidade tradicionalmente masculina de coche, casa, traballo, sino que abrir esos pequenos trazados e favorecer que a cidade tivese nese trazado, pero tamén a simbólica, que é o proxecto de feminización do Rueiro pontevedrés, e recentemente acabamos de pois quitarlle o nome da rúa que tiña el Borbón Juan Carlos I e devolverlle, e poñerlle un nome para nós moito máis significativo, que é Virxinia Pereira, unha insigne galeguista que acompañou a Castelao no seu proceso político e creativo. Por lo tanto, estas cuestións simbólicas tamén teñen que ver con esa perspectiva feminista da cidade. E tamén queríamos traballar nunha cidade autónoma dende o punto de vista infantil, unha cidade testable e xogable por un neno, aparte de favorecer a autonomía e o crecemento en outros espazos, tamén está favorecendo persoas máis autónomas que construen sociedades máis autónomas e construen, por tanto, cidades millores. En canto aos resultados, e xa remato, non sei canto tempo levo, Alberto, se non córtame, que me pasa. Non te preocupes, que teremos tempo no seguinte bloque. E podes, se queres avanzar algún resultado, pero despois vamos a preguntar precisamente por eso tamén, que terás tempo tamén para decir as cousas que se están facendo en Pontevedra e que tendes pensado facer no futuro. Correcto. Vale, pois algún resultados tipo de todo este proceso? Bueno, pois a dignificación do espazo público, ou considerala como un dereito básico, a frioleira de máis de 1000 actividades programadas nas rúas e nas prazas de Pontevedra, destaca a programación de verán, da que falarei despois, se queremos, unha reducción do tráfico bestial na propia cidade, un 53% de tráfico menos en todo o concello, un 77% no primeiro anel periférico e un 97% de reducción do tráfico no centro urbano. Temos, o que máis nos enorgullece, 0 mortos por atropelos nas nosas rúas dende 2011, que é unha cifra que a nós nos enche de satisfacción, como podedes esperar. Somos a cidade máis nova de Galiza, con un crecemento dun 33% na nosa demografía, e a nivel medioambiental pois temos moitos logros, pero que destaca ese 67% menos de emisións de CO2 na nosa cidade. Todo isto son números, pero o que máis nos enorgullece é chegar a ter esa autoestima colectiva gañada como veciños e veciñas de Pontevedra. Espero non ter sido demasiado fachendosa na exposición, pero ese orgullo pontevedrés que me pode, e a verdade é que, tendo en conta a miña trayectoria persoal desde 1999, do que falaba a que a xente este orgullosa de vivir en Pontevedra, e que a Pontevedra non a coñezan por ser a cidade desa pasteira cheirenta, pois nos enorgullece, e un posicionamento internacional derivado, non, deses premios. Ese posicionamento internacional o que nos vale esa campaña de promoción que de outro xeito nós non nos poderíamos permitir. Salir en The Guardian con un titular que diga para min isto é o paraíso sería impagable para un orzamento dunha administración pública das nosas características. Polo tanto, vale a pena repensar os espazos públicos dende unha óptica humana, vale a pena abrir estes debates de reflexión, porque, continuando coa R, Alberto, eu espero que ao final estes debates se convirtan en debates de revolución e que cambiemos esa situación desfavorable por unha situación máis xusta, máis equitativa, na que as persoas e o colectivo, máis que as persoas individualmente, teñamos a última palabra. E eu xa me calo, agardo non terme estendido demasiado. Destes falastes perfectamente, e isto último xa totalmente emocionante. Outro día leí unha nova que non sei como era exactamente o titular, pero que era que a calidade do aire de Pontevedra actualmente estaba nun tanto por cento altísimo. Eu creo que dai se podía facer moitísimo relato, xa o facedes moi ben, pero incluso poesía se podía facer deso. Unha cidade tradicionalmente coñecida como a cidade do cheiro pasou a ter un aire, algo tan importante como o aire que respiramos, que nin que siquera estábamos tan indo con tanta presa nos últimos anos que nin siquera pensábamos no aire que respiramos, poder decir que vives nun sitio que ten unha calidade de aire
boísima e que se lle gañou a cando antes se identificaba con un sitio que cheiraba mal, non? Me parece un resumo, me parece un super logro. Grazas, Alberto. Bueno, como todo o que se fai en Pontevedra, que non é... Eu tamén teño pasión por Pontevedra sin ser dali e creo que é totalmente justificada e que é algo totalmente probado, que non é unha cousa, non é unha opinión. Son feitos, vale. Bueno, pois seguimos cas presentacións e seguimos con eses 12 anos que fai que eu coñecín a Anabel, porque fai 12 anos aproximadamente. Eu tamén recordo un curso, un congreso en Madrid organizado polo Ministerio, no que daquela se falaba das grandes políticas institucionais dos gobernos centrais, sobre todo. Se falaba da cultura institucional, das grandes políticas públicas. E iso era o que estaba nas axendas en aquel momento. Estaba moi de moda América Latina, se falaba moito das políticas culturais que se facían en América Latina, tamén en Europa. Eu recordo aquel curso, aquel congreso en Madrid, máis ou menos en esa época. Desde aquela pasaron moitas cousas, entre outras cousas o 15M, que volveu a poñer o tema da participación cidadá moi encima da mesa, e agora mesmo, desde fai especialmente 5 anos, o Ministerio xa non fala nos seus congresos e nas súas programacións que a mí máis me interesan, polo menos, xa non fala das grandes programacións públicas, da cultura institucional, senón que empezou a falar da desinstitucionalizada cultura, de outras institucionalidades, de outros colectivos, non tan grandes, máis pequenos, cidadáns, experiencias que mellor que nadie nos vai a contar Benito, porque ele é un das persoas que facilitou aquel cambio, non? Que se deixara de falar, que as axendas deixaran de ter no seu centro as grandes cousas, as grandes políticas institucionais, a ter precisamente no centro, nun programa impecable que é Cultura e Cidadanía, como centro as persoas, como centro a política, as culturas, os proxectos culturais onde os protagonistas é a cidadanía e bueno, que non están no centro administrativo, sino que poden estar nos aforas, nas periferias, nos rurais, un montón de cousas que traballa a cultura e cidadanía dunha maneira, como digo, impecable, admirable. Ten unha web que recomendo, que é unha auténtica biblioteca de recursos con mapeos e con textos e con vídeos que poden facilitarnos información sobre este tema da cultura cidadán. E xa digo, unha das persoas que facilitou ese cambio de foco, ese cambio de políticas, Benito Burgos, temos hoxe a honra tamén de telo aquí con nós, dentro do Ministerio de Cultura, o Goberno de España, e xa vos deixo con el para que nos conte nuns primeiros 10 minutos que é cultura e ciudadanía. Benito, bienvenido. Pues muchas gracias, Alberto, y muchas gracias al Consejo por la invitación, ¿no? Por darnos la oportunidad también de compartir con todos los participantes pues bueno, el trabajo que hacemos, y que no es un trabajo único nuestro, sino que lo hacemos de forma compartida con muchísimos agentes de todo el territorio. Y bueno, la verdad es que me conmueve, ¿no? Lo que has dicho del programa, la verdad que me conmueve, me emociona, ¿no? Porque es gratificante comprobar, ¿no? Que el trabajo de estos años que hemos hecho con mucha gente, entre ellos también a Julio, ¿no? Que nos acompaña aquí hace un par de ediciones, que también precisamente dedicamos a la idea de espacio público, ¿no? Y cómo es la cultura, ¿no? Podemos también construir entre todos, ¿no? Esa realidad tan compleja, ¿no? Y privatizada que es el espacio público. Pues insisto, entre mucha gente hemos ido construyendo un relato que tiene que ver con cultura y ciudadanía, con fomentar la participación activa en cultura de la ciudadanía, y también construir una especie de laboratorio, ¿no? O programa de innovación y experimentación en política, que es lo que intentamos, ¿no? Alcanzar las grandes políticas, y también, sobre todo, en las categorías culturales, digamos, que nos atraviesan hoy en día, ¿no? Que atraviesan la acción y la política cultural. Y bueno, Cultura y Ciudadanía surge, como tú bien has dicho, en un momento muy concreto, hace ya, vamos, casi para 7 años, en un momento de crisis política y económica, que tiene su plasmación más concreta y más conocida en España en el 15M, que determina a su vez que, bueno, que la ciudadanía empieza a reclamar
espacios, ¿no? que en las décadas anteriores se había perdido, ¿no? Espacios de participación política y espacios de participación institucional de forma mucho más directa. Y esto, además, en el 15M la participación de los agentes culturales fue especialmente intensa, por lo tanto, en el ámbito de la práctica cultural, el 15M tuvo un reflejo clarísimo, ¿no? que quisimos también recoger desde el Ministerio. Y bueno, es una de las causas, ¿no? que dan origen al programa. También hay que hacer notar pues, también los cambios epistemológicos en las ciencias humanas y sociales, es decir, cómo se construye, ¿no? el conocimiento hoy en día. Y bueno, la jerarquía de los conocimientos pues, bueno, se derrumba, ¿no? Sobre todo es una cosa que hace desde que aparece en los 60, pero vuelve a adquirir muchísima actualidad en los últimos lustros. Entonces, en la construcción del conocimiento, en la construcción de lo cultural, pues la ciudadanía empieza a recuperar también nuevamente espacios desde lo antropológico que había perdido. También la tecnología es muy importante, es decir, cómo nos ubicamos como ciudadanos, ¿no? como sujetos políticos y la influencia de la tecnología, de lo digital, ¿no? En esas formas de participación también, que de la red también se traslada a lo real. Y también la propia expansión de la noción de cultura, de lo cultural, ¿no? Que, insisto, empieza un poco a abandonar, ¿no? esa dimensión prioritaria, ¿no? hegemónica que había tenido quizá lo artístico, lo estético en muchas décadas pasadas, para recuperar también los espacios de lo real, ¿no? Los espacios de lo cotidiano, la dimensión antropológica del hecho cultural. Y todo esto, pues bueno, necesariamente son ingredientes que vamos incorporando al marco de trabajo y pensamiento de cultura y ciudadanía y vamos generando el programa que ha ido creciendo, que sigue desarrollando también. Como dice Sora, ¿no? Todo comienzo es inesperado, entonces, bueno, teníamos algunas intuiciones, pero no todas. Y a partir de, bueno, del trabajo con muchos agentes, pues bueno, empezamos a construir un programa que se ha ido ramificando, se ha ido complejizando y, bueno, voy a tratar también de bueno, pues compartir en este ratito que tenemos. Y creo que me parece muy interesante también pensar en términos de transiciones, ¿no? Es decir, de repente os voy a compartir, no me gustan mucho los PowerPoints, pero creo que aquí se va a ver mucho mejor y los participantes lo van a agradecer. Pues bueno, de repente estos últimos días empezó a hacer, ¿no? listados de pares, ¿no? de binomios o de dicotomías que no son tales dicotomías, sino que, a ver, si puedo compartir pantalla. Decidme cuando esté en la pantalla, ¿vale? ¿Ahora? ¿Se ve? Sí. Ah, perfecto. Ahora. Pues bueno, yo creo que en este, digamos, conjunto, ¿no? de transiciones, pues bueno, palpita mucho lo que es cultura y ciudadanía, ¿no? Y de lo que es cultura y ciudadanía y lo que estamos viendo que son los cambios, desplazamientos que se producen, ¿no? en las categorías culturales que creo también se deben reflejar en las políticas, en la propia idea de institucionalidad, ¿no? que tenemos en la cultura. Tampoco a mí me gusta pensar, ¿no? estas transiciones en términos de excluyentes o dicotómicos. Me parece que hay que pensar de forma mucho más rica y compleja en términos de intersticios, de entres, de desplazamientos, de vasos comunicantes, unas categorías, unas transiciones o unas categorías, digamos, las que aparecen en la columna derecha no excluyen a las anteriores, sino que debemos pensar en términos de diálogos, ¿no? Y me parece mucho más rico, insisto, y mucho más útil pensar desde ahí. Entonces, bueno, por ir un poco desgranando algunas de ellas, pues bueno, la idea de la cultura como recurso a la categoría de la cultura como derecho, por lo tanto aquí el papel de la ciudadanía, si hablamos de poner a las personas en el centro, pues adquiere un papel mucho más preponderante que el que ha tenido en las políticas culturales desde los 80. Pensar lo público no solamente o en relación con lo común, y esto tiene que ver con dar oportunidad a procesos de gestión o autogestión por parte de la ciudadanía y de participación de esos procesos en la política cultural o reconocimiento y legitimidad de esos procesos. La transición de lo artístico al antropológico, ya lo hemos comentado un poquito antes. Pasar de los grandes temas, ¿no? de los grandes temas a la cultura de lo cotidiano. Hay autores como yo sé, Eagleton o Broncano, ¿no? que defienden que realmente o reivindican la importancia política y social y cultural de los espacios de lo cotidiano, ¿no? de nuestra vida, ¿no? de nuestra vida corriente, ¿no? de las personas corrientes, ¿no? y que desde ahí se pueden discursos mucho más omnicomprensivos, mucho más generales o abstractos.
Pensar la categoría o la política no solamente en términos de institución o industrias culturales y creativas, sino en términos también de ciudadanía, que tiene que ver con la idea de derecho, y de ahí transitamos o relacionamos los sectores con los ecosistemas, que no solamente incluyen a los sectores profesionales, sino que incluyen también las relaciones entre estos sectores profesionales y las relaciones también con otros agentes culturales que no son específicamente profesionales o tienen una dimensión industrial. Pasar del consumo a la participación, bueno, esa es una clave fundamental del programa. Pensar no tanto en el evento o en las grandes programaciones como en los procesos, como grandes generadores de transformación y cambio social. Pasar de la idea de objeto o de los objetos o la prioridad de los objetos a los sujetos. Creo que el cambio en esta, digamos, o este desplazamiento es fundamental en la política cultural de las últimas décadas. Los objetos, el patrimonio, por ejemplo, o las programaciones están en servicio de las personas, cumplen una función social. Por lo tanto, lo importante es lo que esas personas pueden hacer a partir de esa relación con los objetos, que en todo caso son siempre o tienen una dimensión relacional. La cultura no tanto, o el arte no tanto como sustantivo como adjetivo, es decir, pensar en lo cultural, en lo artístico, en los métodos, en las formas de hacer artísticas más que los resultados. Convertir la idea de acceso en una idea de agencia o agenciamiento, empoderamiento, es decir, los procesos de acceso tienen que existir, nadie los cuestiona, pero tienen que provocar también movimientos de agencia en la ciudadanía. Pensar no solamente también en términos de educación, sino también en mediación. La mediación tiene que ver con romper la unidireccionalidad de la emisión. ¿No? Ya no hablamos en términos de emisión de receptor, sino que todos podemos aportar desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia, de nuestro saber a la construcción del discurso cultural. No hablar tanto de público, sino hablar más de comunidades que son capaces de autoorganizarse y pueden influir en la institución. No hablar tanto de centros y hablar más de periferias. También es otro eje clave del programa. Ha habido una especie de políticas centrípetas desmesuradas, ¿no? Puestas en las grandes ciudades. Y bueno, la idea de periferia me parece fundamental porque la periferia además permite libertad, permite autonomía, permite capacidad de experimentación, permite la conexión con las personas también, con independencia del lugar donde vivan. Y bueno, muy relacionada es también esa dualidad urbano-rural que para nosotros no es tal, sino que debe establecerse en términos de diálogo. Una de las claves del programa es el subprograma Unidad de Trabajo, Cultura y Ruralidades. Si queréis más tarde lo podemos también exponer en más profundidad. Pensar no tanto en términos de institución, sino en términos de territorio y espacio público. Nuestra compañera ha hablado mucho de esto y me parece fundamental. El espacio público es, pensamos, el espacio más democrático de la experiencia cultural. De lo concentrado pasado a distribuido, de la dimensión disciplinar de la cultura o sectorial, pensar en términos de multi, intertrans, antidisciplinaridad, y tiene que ver mucho con esa dimensión antropológica que lo abarca todo, Por lo tanto, la cultura hoy en día vivimos un mundo complejísimo y la cultura debe ser compleja y debe poder conectar el relato de diferentes disciplinas. Y esto es también clave, lo hemos analizado en profundidad y carácter monográfico en el último encuentro de Cultura y Ciudadanía. De lo macro a lo micro es importante, es fundamental para innovar, para experimentar, para probar. La idea de gobernar, convertirla en el verbo facilitar y acompañar, en lugar de programar, hablemos de co-crear, es decir, ¿por qué no los destinatarios finales de la acción cultural pueden también intervenir en los procesos de diseño, ¿no? de esa programación que realmente a ellos les interpela? En lugar de hablar de asistir, o visitar, hablemos de habitar las instituciones, habitar o los eventos culturales, si queremos, que sean espacios acogedores, inclusivos. Concebir la relación cultural o el hecho cultural no como una transacción, no como una venta de bienes o servicios, sino aplicar éticas de cuidados, incluso la salud también, lo hemos tratado en el último encuentro. La cultura debe también participar o adentrarse en el relato de la salud. Lo hemos visto claramente en el último año. La cultura debe hablar de salud, y debe hablar de cuidados, y debe hablar de hospitalidad. Del productivismo pasamos a la idea de ecología y sostenibilidad también en cultura. El relato cultural es fundamental, el relato desde la ecología para digamos, trasladar, ¿no?
las problemáticas ambientales a capas cada vez más amplias, de la cultura que excluye para unos pocos, pasamos de la cultura de la inclusión, de lo cultural a lo multicultural, a la diversidad, del patriarcado a los feminismos, de lo generacional a lo intergeneracional, también de lo humano a lo poshumano, es decir, los agentes no humanos cada vez son más importantes a la hora de construir un relato y la relación que establecemos con los ecosistemas, los sistemas naturales. Y bueno, y pasar de lo que es la democratización a la democracia cultural, ¿no? Que tiene que ver también con ejercer los derechos de participación cultural de una forma más amplia y profunda, incidiendo también en la gobernanza de la propia política de las propias instituciones. Y bueno, yo si queréis, no sé, Alberto, cómo ando de tiempo, al final, más que contar el programa, que me parece mucho más interesante, ¿no? Poder compartir algunas de estas reflexiones, estos ejes, estos desplazamientos, ¿no? que hemos ido incorporando a nuestro marco de trabajo y que después reflejamos las diferentes actividades, que bueno, aparte del encuentro, ¿no? Que es la actividad principal y seminal, que nos permite, bueno, pues seguir, ¿no? Complejizando y desarrollando el discurso. Pues tenemos la línea de ruralidades también, bueno, que ha tenido muchísima repercusión a nivel nacional, incluso internacional también. Nos están llamando, acabamos de publicar un libro que se llama Pensar y hacer en medio rural, prácticas culturales en contexto. Está disponible gratuitamente en la página web de Cultura y Ciudadanía y lo podéis, para aquellos que queráis la edición en papel, también lo podéis conseguir desde esa página web. El trabajo de las cartografías en los papeles es clave. Tenemos la cartografía de proyectos de todas aquellas iniciativas, experiencias que han pasado por las actividades del programa. Os animamos a visitarla, tiene una dimensión conceptual donde a través de bueno, pues diferentes tags, etiquetas, podamos de forma muy rápida y sintética construir un discurso, ¿no? En torno a bueno, pues categorías que os he mencionado hace un momentito. Y bueno, ahí combinamos proyectos que se relacionan entre ellos, que se relacionan con diferentes conceptos o lugares. La cartografía es conceptual, pero también es física, porque bueno, esta herramienta es mucho más intuitiva, permite establecer filtros, también por tipo de actividad, público-privado, también la dimensión sectorial, que bueno, no es la más importante para la cotidianía, pero que es muy útil, ¿no? A la hora de un poco manejar herramientas de este tipo para los agentes, la idea del territorio rural, urbano o híbrido también, que nos parece fundamental, ¿no? Poder trabajar también en proyectos que dialoguen. Y bueno, también la típica o la específica, perdón, categoría o cartografía de cultura y ruralidades, que le hemos aplicado una dimensión claramente europea, porque bueno, los problemas que también rural en nuestro país son muy similares a los que encontramos en Europa y nos parece fundamental que los agentes que trabajan en medio rural en España puedan conocer y contactar, ¿no? Colaborar con otros agentes europeos para, bueno, para que su praxis, ¿no? Bueno, pues se despliegue en red, ¿no? Y podamos también entender y comprender mejor cómo están trabajando también los colegas europeos, también por la necesidad de incidir también en las políticas europeas, es clave. Ahora entramos en un nuevo programa Europa Creativa, un nuevo programa Cultura y bueno, el territorio, lo rural ha de ser fundamental, ¿no? En las políticas culturales venideras. Y bueno, y aquí está el libro que os mencionaba hace un ratito, que es Pensar y hacer en medio rural, prácticas culturales en contexto, que es una obra que pone a la ciudadanía del medio rural en el centro. Es una herramienta para profesionales, sí, pero también para todos aquellos, ¿no? Que quieran emprender o quieran experimentar en cultura del medio rural. Es una toolkit, es una caja de herramientas, pero también es un mapeo de agentes, un mapeo de experiencias, es también una herramienta reflexiva, de ensayo, de intuiciones y también de propuestas a nivel político. Y bueno, un medio como es el rural, el gallego como tan rural, pues bueno, creo que bueno, una herramienta de esta la puede aprovechar de forma muy, muy clara, ¿no? Y insisto, está disponible en nuestra página web de forma gratuita para que todos aquellos que la queráis consultar. Y bueno, no sé, de momento me quedo aquí, Alberto. Tienes que quedarte porque agotaste tu tiempo ya, aunque es un placer escucharte y lo seguiremos haciendo en el segundo bloque sin problema. Vamos a dar paso ya a la tercera persona. Solo dos cosas, Benito. Bueno, en ese libro
creo que está tamén moi presente Fran Quiroga, que está tamén nestas xornadas de cultura e sustentabilidade, como non podía ser de outra forma, que é unha persona... Nos ha hecho una mano, vamos, importantísima, ¿no? En la recta final de edición, con los textos, con los autores durante el año pasado. Y bueno, le agradezco también profundamente el trabajo y la aplicación que ha hecho, ¿no? Fran, un abrazo y muchas gracias. Moi ben, está presente tamén Fran nestas xornadas e esta semana será protagonista de alguna destas mesas, de alguna destas pezas. E outra cousa que despois me gustaría desarrollar no segundo bloque, pero que xa chevo avanzando, Benito, é que cando eu descubrín esas dualidades, eses 30 puntos que ti presentastes, abreuseme aí a cabeza, porque precisamente eu traballei toda a vida desde ese punto de vista. Eu creo que a nova normalidade ten que ir en esa línea das segundas palabras que ti pos neses 30 puntos, pero solo un apunte a unha delas, que é a das periferias. E ti tamén acabas de decir agora que a publicación se pode aproveitar desde o rural. Eu creo profundamente, desto falaremos despois, que o centro e a periferia cada vez máis é según se mire. Aquí hai un autor que se chama Xurxo Souto, que creo que cita a Stefan Morling, creo que era, que alguén me corrixa se estou equivocado, que decía unha frase preciosa que dice Galicia non é o fin da terra, é o centro do mar. Depende da perspectiva con que mires as cousas. Nós, por exemplo, que estamos nunha esquiniña, aquí, como decía Guardiola, aquí arriba da península, non somos periferia, debíamos ser centro según a perspectiva das cousas que teñamos. E en rural, en ruralidades, en cultura cidadá, en cultura comunitaria, somos auténtica potencia, auténtico centro. E deso quería... E aí hai moita potencialidade e hai oportunidades tamén de futuro, entendo. Deso quería falar no segundo bloque, Sí. pero quería... Sí, bueno, muy rápido. Yo creo que se entiende un poquito. La periferia es simplemente un estado mental. Entonces, centro de periferia según tu mente, ¿no? No es una idea física y absolutamente de acuerdo contigo. Curiosamente, en un proyecto de las Islas Canarias, y acabo muy pronto, que se llama el Festival de los Cuentos de Silos, ¿no? Cuando lo contó en Cultura y Ciudadanía, pues el responsable Ernesto, alguien le preguntó, en los inicios, ¿no? Los arranques, dice, bueno, ¿cómo vais a hacer ese proyecto en un pueblecito alejado, ¿no? No sé qué, en las Islas Canarias y tal? Y dice, bueno, estáis muy lejos, ¿no? Y dice, bueno, ¿muy lejos de qué? ¿No? ¿Muy lejos de qué? ¿De qué estamos lejos o de quién, no? Entonces, bueno, creo que escribe muy bien, ¿no? Esa relación, ¿no? Ese lector de cultura y ciencia de las relaciones entre centro y periferia, que es un binomio de construir, más que, ¿no? No somos una reivindicación absoluta de lo periférico, si nos gusta utilizar esas palabras, pero la periferia es una condición puramente, en fin, es un cliché, ¿no? Es un término que no responde, ¿no? al esquema mental que manejamos algunos y en concreto cultura y ciudadanía. Muy ben. Gracias, Benito. Pasamos ahora xa a Julio Gómez, Julio Sinsal, como me gusta a min chamarlle, polo seu proxecto máis coñecido, ainda que ten moitos moi valiosos. Julio Gómez pasoume unhas liñas para presentalo, pero vou máis a saltar, vou xa presentar de outra forma e vou, xa vos ides a reír de min, a retrotraerme outra vez a cando conocín a Ana Gulías. Foi no 2009, a principios de ano, pois un pouco antes, en decembro do 2008, eu coñecín a Julio nun cultural que foi na Coruña, no Palesco, que recordaredes. Sí, correcto, sí. Un cultural feliz, cando os tempos eran felices e había bastante abundancia, desde logo moita máis que agora. E en aquel momento coñecino, acórdome que se chegou e que me falou dun proxecto precioso que falaba de educación musical e fonógrafos, creo recordar, Julio. Sí, Escola Sinsal. Algo así. E me pareceu tan, non sei, tan estimulante, tan fermoso. Anos máis tarde, eu vin que aquel home se convertía, se non o era xa, nunha das persoas centrais, referenciais do sistema cultural galego. Entón, para mí sempre é un placer convidalo e escoitalo. Así que xa, sen máis, bueno, aparte é unha das primeiras persoas que falou de sustentabilidade nos seus proxectos, nos seus programas, nomeadamente o Festival Sinsal,
falou de sustentabilidade xa desde fai varios anos. Entonces, a mí me gustaría que el contara, xera un exercicio de inmersión tamén, e que contara en 10 minutos escasos cal é a súa opinión, a súa experiencia, e que o que fai el a respecto da cultura e a sustentabilidade. Así que, con todos vostedes, Julio Gómez. Moitas grazas, Alberto, e bueno, é un placer escoitar a Anabel e a Benito, que a verdade pouco podo aportar. E de feito, bueno, por primeira vez na miña vida preparei un texto, cousa que non é moi habitual, pero tendo en conta que estamos neste formato enlatado telemático e que ademais temos 10 minutos, dixen, bueno, vou a centrar o obxectivo para polo menos falar dunha idea concreta que a mí me preocupa, que tamén empeza por R, pero neste caso non é tanto de reflexión, que tamén evidentemente detrás dunha idea sempre hai unha reflexión, pero a min preocúpame estes tempos acelerados e de vértigo que estamos vivindo alrededor da cultura, que eu denomino cultura rápida, non? Entón, bueno, vou lervos este texto que queda sempre un pouco máis frío, cunha exposición máis informal, pero bueno, tamén así vou a ser máis breve. No que levamos de século, eu creo que estamos a ver un cambio de modelo cultural que, con toda probabilidade, coa chegada desta pandemia da COVID, pois vai a ser definitivo. Dende o punto de vista persoal, facendo memoria, unha pequena cronoloxía moi resumida a título profesional como promotores e programadores que levamos traballando co tecido cultural independente ou ás veces tamén coñecido como cultura especializada ou cultura minoritaria, xa dende fai 25 anos, o tempo pasa ben rápido. Quería destacar que nestes últimos 15 anos pasamos de programar diferentes ciclos e iniciativas en concellos, en museos, universidades e outros ámbitos, a pouco deixar de facelo. É dicir, paráronse todas esas programacións. Foron máis efímeras do que realmente nos gustaría dentro do punto de vista da programación. É certo que no aspecto máis positivo, moitas destas actividades pecharon ese fin de ciclo porque, bueno, naceron novos festivais que viñan a ocupar ese lugar. Sen embargo, na maior parte dos casos, a principal causa foi rematar estas actividades debido a un cambio de mentalidade nas institucións, na maior parte das veces tamén respaldadas pola famosa crise do ano 2008. E, sobre todo, potenciada polo que eu insisto en un novo modelo de cultura que chamo por analoxía coa comida rápida ou a fast food, cultura rápida. A cultura rápida xa foi diagnosticada en maior ou menor medida polo que no seu día se denominou cultura de masas. Si ben daquela o que estaba sobre todo en cuestión eran os grandes medios de comunicación como a televisión e a radio, non? Dous medios que sempre se asociaron co espazo privado doméstico. A principios deste século, a revolución digital xa superou con moito esa idea de cultura de masas. Nestes momentos, máis que falar de globalización cultural, temos que, ou deberíamos, de avaliar as consecuencias da cultura rápida e ese consumo vertixinoso dos artefactos culturais. Escoitamos, certo é, máis música que nunca, vemos máis cine que nunca, temos unha relación diaria cos medios audiovisuais, vídeo, fotografía, etc., como nunca se tivo en xeracións anteriores. Pero a maiores, ademais, as redes sociais aceleraron exponencialmente esta relación coa cultura e, por desgraza, tamén simplificaron a nosa capacidade de reflexión e de atención. Daquela, como consecuencia desta revolución digital, agora mesmo estamos nunha etapa que eu considero bastante inquietante por partida doble. En primeiro lugar, porque estamos cambiando o modelo de representación desde o espazo público hacia o espazo privado. E, en segundo lugar, porque cada vez que saímos desta burbulla doméstica, nos últimos tempos condicionada pola crise da COVID, cada vez que saímos desta burbulla, dicía, queremos un tipo de cultura máis sensacionalista. Queremos ou demandamos un tipo de cultura máis sensacionalista. Polo tanto, creo que as administracións e as institucións, pero tamén os promotores, os asentes culturais, debemos de analizar esta situación que, ademais, está pasando por esta etapa descoñecida para todos nós e con as consecuencias por determinar derivadas de, como dicía, da pandemia da COVID.
e que, como acabamos de comprobar, sobre todo afecta a convivencia e a relación no espazo público, xa que estamos confinados. Preocúpame moito que teñamos capacidade para entender esta situación e, desde logo, algunha das medidas adoptadas estes meses atrás debido á crise da COVID non invitan optimismo. Por un lado, temos esta idea disparatada de pensar que as redes sociais e a tecnoloxía son unha alternativa para a representación e difusión cultural. Esta moda do streaming é pan para hoxe e famen para mañán, porque estamos dirixindo enormes cantidades de recursos públicos hacia unha especie de burato negro que engulle absolutamente todo. Eu creo que unha cousa é servirse da tecnoloxía e outra ben diferente é traballar para ela. Isto non debería de ser, creo, negociable, e tanto artistas como promotores, asentes, administracións, etc., non podemos nin debemos pensar que o streaming é o novo espazo de relación. Por suposto, pode, e de feito é un complemento, e incluso en casos excepcionais un complemento moi productivo, pero para a imensa maioría é unha nube de información onde non temos, nin teremos a máis mínima posibilidade de supervivencia. E outra das iniciativas que me chamou a atención durante estes meses anteriores e que demostra como as administracións traballan por estímulo e na maior parte dos casos en orden e planificación, foi a saturación de eventos locais que non conducen a case nada, salvo unha saída desesperada para intentar atender esa chamada de emerxencia do tecido cultural, que é certo que existiu, pero que nos deixou a todos, a uns máis que outros, sin capacidade de resposta e, sobre todo, sin planificación previa. En resumen, creo que é imprescindible avaliar esta crise que sobre todo afecta ao noso espazo e lugar máis afectivo e emocional como o espazo público, pero tamén debemos entender que este lugar común de convivencia e fraternidade non pode ser reconquistado despois da crise da COVID-19 a calquera prezo. As políticas culturais non debemos deseñalas como artefactos de consumo rápido. Temos que coñecer os riscos que nestes momentos estamos a experimentar como sociedade e debemos contraprogramar para recuperar os dous aspectos máis importantes da cultura no espazo público, que para min son, por un lado, o territorio e, por outro lado, o tempo. O territorio e o tempo deben ser os grandes aliados se queremos contrarrestar esta moda pola cultura máis sensacionalista que eu denomino cultura rápida. En primeiro lugar, temos que pasar do territorio ocupado ao territorio habitado, como ben comentaba Benito na súa exposición. O territorio ocupado é un lugar social, por suposto, que tamén é importante para a cultura e para a economía, pero onde se desenvolve un tipo de cultura máis superficial, sen outro objetivo que exhibir o artefacto en sí mesmo. Sin embargo, o territorio habitado é aquel onde se nos permite relacionarnos coa paisaxe, a natureza, o patrimonio, a arquitectura, a historia, etc. E como consecuencia desta inmersión establecemos relacións moito máis profundas tanto co espazo como as persoas que nos acompañan. É un territorio que temos que habitar entre todas e entre todos, desde o respeto pola diversidade, tanto a diversidade social como a diversidade cultural, e onde, a pesar das diferencias, todas e todos somos iguais e temos a obrigación de respetar e conservar pola memoria das persoas que xa estiveron ali, pero tamén para as xeracións que no futuro habitarán este territorio. En canto ao segundo aspecto, o tempo, vivimos momentos complexos para as reflexións. A cultura perdeu o seu lugar, e xa non é un modo, senón que se comporta como un fin que ademais está ao servizo de outros poderes e intereses. É bastante frustrante, e isto é unha opinión absolutamente persoal, asistir todos os días a unha gresca política que está polarizando como nunca a nosa sociedade, fraccionándoa e asumindo comportamentos que están moi lonxe do respeto democrático polas persoas. Esta actitude, que incluso ás veces é violenta, maniféstase especialmente nas redes sociais e nos últimos anos estamos asistindo a episodios preocupantes como son a censura e os ataques ao patrimonio cultural. E remato este texto que máis ou menos tiña preparado e que é bastante breve, remato con esta nota moi acertada da Senda 2021, da que tamén se falou en algún momento durante estes minutos, que me parece perfecta para resumir esta idea do que entendo debemos de facer avaliando en profundidade as consecuencias da
da COVID-19 unha vez que recuperemos certa normalidade, que a verdade é que eu xa dubido se esta normalidade vai a chegar. Ben, este texto di así: debemos ampliar o significado da cultura cara aos seus afectos e efectos e, polo tanto, hacia o seu capital relacional. E a cultura é justamente un dispositivo relacional. Serve para desenvolver mentes áxiles que relacionan, que permiten a resiliencia e a reinvención, tanto no persoal como no comunitario. Unha comunidade culta ou unha comunidade con cultura estará máis preparada e adestrada á hora de afrontar unha crise en termos sociais e en termos económicos, pero tamén pode activar mecanismos de solidariedade, fraternidade e cooperación. E esta é a miña reflexión en relación ao que eu entendo por un dos problemas máis inquietantes que nestes momentos estamos a vivir, como é a nosa separación do espazo público e como vamos a reaccionar unha vez que teñamos a posibilidade de reconquistar ese lugar perdido. Pues moitísimas grazas, Xulio. Unha reflexión que me parece impecable, boísima. Eu creo que esta mesa xa non merecía, nin necesitaba ningún tipo de moderación. Eu creo que simplemente foi xuntarvos a ustedes, deixarvos falar, todo flúe, porque as tres aportacións para min foron pois eso, moi boas, e agora pasamos, se queredes xa, nun formato máis breve, porque xa vamos a cumprir a hora, xa levamos casi unha hora xa, que o tempo voa escoitándovos, pero vamos agora xa a pasar ao segundo bloque, que quere ser máis breve, unhas intervencións máis breves, e se queredes, por favor, eu pediríavos que activarades o micro e que xa vos entrades en debate tamén, se é posible, ou podemos facelo dunha maneira máis dinámica, para que en vez de falar de un en un, podamos conversar. Fixestedes unha primeira inmersión nos proxectos de cada quen, en como vedes a situación, en como estades traballando, e agora queríamos pedir un esforzo de futurización, de ver como podemos precisamente plantexar esos futuros, como vos o vedes, e pedimos tamén que fagades especial incidencia en como vedes na terra e no tempo. Isto encanta, Xulio, o que dixeste do territorio e tempo, terra e tempo, a Ana seguro que lle encanta. Entonces, que a reflexión que fagades sobre o futuro, por favor, si pode ser, que sea tamén tendo en conta o lugar onde estamos, o noso país, Galicia, o Consello da Cultura Galega traballa fundamentalmente aquí, e a reflexión que queremos xerar é fundamentalmente sobre o noso territorio, sobre a nosa cultura e sobre esas potencialidades que eu decía antes, que por eso estamos falando de sustentabilidade, que si todos os criterios que vos acabades de dar sobre unha vida diferente, unha vida poñendo as persoas no centro, unha vida sustentable, e por encima temos un país que ten unha tradición honda neste sentido, xa temos un campo abonado, por lo tanto temos unha oportunidade doble para traballar algo que xa vai a funcionar mellor, porque xa hai un previo, unha tradición ao respecto. En función deso, quería decir tamén que este exercicio que fagades parte, e esta propia mesa, parte da preocupación que vos tamén reflexastes nas vosas intervencións, que se non facemos ese esforzo de reflexión, incluso de revolución que decía Ana, incluso de intentar empuxar para que as cousas sean como nos entendemos que serían mellores, pode ser que o escenario que dibuixaba Julio, que esa falta, esa merma do relacional, da sociabilidade, do espacio público, que se volven a dar casos de poder volver a poñer os cartos públicos nos equipamentos, na cultura reinstitucionalizada, Benito, porque eu creo que se está reinstitucionalizando, e os espectáculos que se puderon facer hasta agora eran eso, espectáculos onde o público estaba pasivo, sentado, separado, sin poder facer nada máis que estar ali sentadiño, vendo e consumindo a cultura. Eu creo que se non facemos este exercicio de expresar a cultura que queremos para o futuro, hai un risco de que recuemos, aínda a momentos anteriores aos que vivíamos antes da COVID. Entonces, sin querer ser dramático, insisto, un esforzo ahora máis rápido, se pode ser, que o anterior, de futurización, de como vedes, como xa estades facendo, como faríades, e se pode ser colectivo, en conxunto, interrumpíndonos se o tedes saben, pois mellor. Así que empezamos co mismo turno, con Ana, pero insisto, quen queira aportar algo pode facelo xa no mesmo momento.
Así que, Ana, tócache. É moi complexo responder a esa pregunta, non? E dibuixar un escenario futuro, non? O que sí está claro, e dende a miña óptica persoal tamén, e moi agradecida, non, sobre todo a exposición final de Xulio, é intentar crear ese espazo común entre diferentes actores que temos o papel de construir. E dende ese punto de vista, eu como representante política ou pública sempre me vexo nunha situación moi complexa porque compre que sexamos nós, de alguna forma, impulsores ou con impulsores deste proceso, pero moitas veces a palabra política empeza a ter un significado que eu cambiaría por partidario, pero quizás sexa pola miña formación, posto que eu son politóloga, para concretar as cuestións, non? Depende de nós, dicía ao principio, todo o que se fai é unha política pública e todo o que non se fai tamén é unha política pública. Nese momento nos estamos por facer e é curioso porque mesmo hoxe tivemos unha reunión para intentar facer unha reflexión dende o ámbito local de en que queremos que se converta as programacións culturais na nosa cidade, con diferentes aspectos nos que próximamente pois iremos avanzando como queremos debatir e todas as aportacións pois serán benvidas. Si valoro positivamente o feito de que tanto Benito e especialmente Xulio fixera mención o tema do espazo público como ese espazo que hai que volver a ocupar de alguna forma ou hai que volver a traballar e creo que é o debate básico, non? De abrir esa opción de traballar nos espazos públicos, pero facelo dun xeito reflexionado ou pensado, non? Dende o noso punto de vista, como adiantaba, vamos a seguir traballando nun programa que fixemos en Pontevedra na última parte do mandato, que se chamaba Cabos Soltos, non? Con esa intención de seguir debatindo e abrir un diálogo cos creadores, coas creadoras, pero tamén cos diferentes públicos e buscar ese espazo no que despois poidamos traballar. E esa é a miña visión por agora, pero, encantada de que alguén me corte en algún momento para falar. Pois nada, é o momento xa de cortarche. Moi ben. Eu tamén fixen políticas, non recordaba que coincidíamos tamén neso. Moi ben. Sí. Benito, o teu turno. Ti crees que Cultura e Ciudadanía, o programa e o título, en esencia, ten agora máis saúde que fai 3 anos? Porque eu penso que tristemente ten menos, se está pasando o noso momento cara a unha reinstitucionalización da cultura acelerada por este último ano, pero que xa estaba empezando a ser. Esa é a miña opinión, non sei ti que opinas. Bueno, gracias Julio, porque se me había pasado una de esas transiciones que tú has mencionado, que era el pasar de lo rápido a lo lento, ¿no? A la lentitud, que también nos parece clave. Y le he incorporado, bueno, ese mapa de dualidades. Que, bueno, a ver, cuando hay crisis crece la desigualdad, está clarísimo, en todos los niveles. Y entonces los grandes se comen a los pequeños. Y en la cultura pues no es ajena a esto, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de crisis, pues lo pequeño, lo micro, lo independiente, lo ciudadano, en la medida tampoco hay recursos, no ha habido recursos suficientes o hay espacios para expresión, pues está sufriendo mucho más o va a sufrir mucho más que las grandes plataformas de contenidos, que los grandes contenedores culturales que se pueden digitalizar o tienen plataformas ya digitalizadas que van a seguir incidiendo ahí, tienen presupuestos. Entonces, esa brecha entre lo grande y lo pequeño, pues naturalmente se tiende a abrir en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, cuanto antes pongamos, ¿no?, el dique de contención a todo eso, pues muchísimo mejor para revertir procesos, ¿no?, que tú mencionas, ¿no?, de volver a institucionalizar cosas, tanto en lo público como en el mercado, ¿no?, o en el gran mercado de la industria cultural. Nosotros también en el último encuentro le hemos dedicado un espacio específico a la idea de futuros. El futuro ya como relato cultural también debe entrar en la práctica y en los marcos de trabajo de la propia cultura. Tenemos un futuro por delante cada vez más incierto, no solamente desde un punto de vista sanitario, sino también económico,
y la cultura debe trabajar o debe imaginar para construir futuros deseables, futuros que hagamos todos, no futuros que nos vengan impuestos. Entonces, la idea de especular, imaginar, ficcionar futuros desde la cultura me parece un ámbito fundamental, junto al de la salud, como mencionaba al principio, un ámbito fundamental. La práctica y la acción cultural debe incidir, impulsando además la participación de muchos agentes de toda la sociedad en la construcción de esos futuros. Por lo tanto, futuro sí, venga, pero bueno, lo hagamos entre todos, ¿no? Lo hagamos entre todos. Y también, sobre todo, seguir incidiendo en la edad de participación, que es clave en cultura y ciudadanía. O sea, incidir en la edad de participación para conseguir de todos me parece esencial. Nosotros vamos a seguir haciendo. El programa de cultura y ciudadanía, después de varios años, pues bueno, está llegando a espacios o ámbitos donde no llegaba. Nosotros ahora mismo, cuando hablamos por ejemplo, de políticas transversales o intersectoriales, o se habla de políticas intersectoriales en el medio rural, la idea de cogobernanza está en todas las bocas. Bueno, después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Desde un ámbito legislativo, ejecutivo, etc., ¿no? Pero la idea de cogobernanza y de participación es como uno de los desideratos mucho más importantes para revertir los procesos negativos que afectan al medio rural. Por lo tanto, bueno, ya lo decía, ¿no? Gramsci, ¿no? Pues bueno, realistas, ¿no? Hay que ser, bueno, pues pesimista en lo real, ¿no? Pero optimistas, ¿no? Desde la voluntad, desde el esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento a futuro debe ser este, ¿no? Pero bueno, la idea de desigualdad, pues bueno, creo que, en fin, me parece fundamental que trabajemos ahí también, ¿no? Y si hay recursos para la cultura o pocos recursos para la cultura en estos tiempos, que también se canalicen a los agentes pequeños, independientes, ciudadanos, etcétera, ¿no? O sea, creo que esto también se debe reivindicar desde el propio sector. Bien, porque una reflexión que a mí también me trae estos días es que se está hablando muchísimo con plena legitimidad y con razón del rescate y de lo tocada que está el tejido empresarial, cultural, que todos sabemos la precarización, atomización y la febleza que se dice aquí de nuestro sector a nivel profesional, pero se habla poco o nada de la parte comunitaria, de la parte amateur, amadora en galego, Benito, que es una palabra muy bonita, de la parte social, y que es un tejido aún mucho más sensible o más sensible que el profesional, en el sentido de que cuando colectivos ciudadanos desaparecen o mueren, tardan años en recuperarse. Y todo esto que tiene mucho que ver con el capital relacional y con todo lo que decía Julio y con el propio Cultura y Ciudadanía de Benito, está sucediendo, y cuanto más tiempo se alargue esta situación, más va a suceder, y es un bien como cuando se extingue una planta así rara, que nadie se da cuenta, pero para que vuelva a crecer pasan muchísimos años. Entonces yo creo que también se merece por lo menos un minutito que todos nos paremos a pensar, la gente que está escuchando esto, que también se está muriendo, está en peligro, todo un tejido sociocultural que es después difícilmente recuperable o lleva mucho tiempo recuperar. En función de esto y de lo que os pedía, te toca, Julio, en este esfuerzo de imaginar un futuro. Non sei se bo, malo ou como ti queiras plantearlo. Sí, non, a ver, creo, a ver, tiña aquí varias ideas anotadas e antes falei na exposición, falei de cultura rápida e a verdade tiña bastantes dúbidas se centrar esa reflexión noutro termo que a min personalmente que me gusta e creo que é necesario empezar a reivindicar, que é a cultura circular, facendo unha analoxía con esa economía circular, non? Ou economía laranxa, como se lle chama tamén noutros sectores. A ver, e aproveitando ademais que temos a Ana, que traballa nun concello, eu creo que debemos de reivindicar esta idea da cultura circular e debemos de facela dende o máis próximo que temos, que son os barrios e, por suposto, as parroquias e como unidades xeográficas, pois forman parte dos concellos, non? Fixadevos que nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible non hai
un apartado específico a cultura, sí que se fala de patrimonio e por suposto de protección ao patrimonio material e inmaterial, falase de diversidade, etcétera, etcétera, de identidade, pero non fala da cultura. E eu creo que non é necesario que fale da cultura, porque para mí a cultura ten que ser transversal a cada un dos obxectivos de desenvolvemento sostible, non? E facendo esta mesma proxección en relación ao que falaba de economía circular e en relación aos concellos, creo que hai que empezar a cambiar determinadas prácticas dende o máis pequeno, que son estes órganos de representación que temos no territorio, e empezar a desenvolver liñas de traballo onde a cultura impregne absolutamente todas as áreas nas que se divide pois, o organigrama administrativo e xurídico dos concellos. Non? Fixadevos que Benito e tamén Ana puseron para falar de cultura sobre a mesa exemplos claros en urbanismo. Estamos falando de saúde, estamos falando de medio ambiente, estamos falando de sostenibilidade. A cultura xa debería de empezar a formar parte de todas estas áreas. E, polo tanto, eu unha das cousas que faría xa definitivamente é ter unha unidade central dentro dese organigrama onde a cultura estea presente en cada un deses aspectos. Hai unha parte que non sei que justificación ten a día de hoxe do século XXI e que a min custa muitísimo entender, e a separación entre cultura e festas. A mí me parece que isto que me lo expliquen, porque realmente non son capaz de percibir esta necesidade, sobre todo cando a cultura dentro dos concellos está relegada sobre todo a aspectos moito máis de equipamentos propios e de bens e servizos, e as festas parece que está dese outro lado que falábamos de cultura rápida, de cultura expansiva, non? Que empeza un día e remata o día seguinte. Non? E creo que estas pequenas transformacións deberían empezar a darse desde aí, e debemos de ter esa capacidade de facer da cultura un componente relacional e un componente circular que vaya pouco a pouco impregnando todo, precisamente tamén porque acabas de comentar, Alberto, con bastante acerto, que efectivamente non somente temos a cultura profesional daquelas persoas que traballamos da cultura, sino que hai moitas persoas que establecen pequenos grupos, asociacións, agrupacións, organizacións, que efectivamente están traballando coa cultura noutros ámbitos. Non? E de aí que é absolutamente necesario empezar a lanzar esa mensaxe de que a cultura está expandida por toda a nosa sociedade tan complexa que dicía Benito, e debemos de empezar a traballala dende a base e sobre todo dende cada un dos puntos que pode facilitar e pode axudar a mellorar esta situación, que insisto, é unha situación moi preocupante e que todavía non somos capaces de coñecer a súa dimensión. Non? Unha cuestión que cando falabas de que nos propios obxectivos da ODS non se mencionaba a cultura, nin as industrias creativas ou, bueno, diferentes terminoloxías, cando ti dicías que estaba transversal, eu atopo fundamental nun dos obxectivos que é no cambio de formas de producción e de consumo. E creo que ten un especial relevancia cando falamos de cultura ou cando falamos de creatividade, falar do que ti apuntas, da economía circular, pero tamén da economía como xeito de poñer a cultura ou darlle un lugar diferente e non accesorio a outras cuestións que parece que nos ocupan máis no día a día. Os concellos somos unha entidade moi pequena, ti ben o sabes, e estamos próximos ao concello e temos unha competencia realmente mínima para un debate que eu creo que debería ser de país, ou polo menos, e tendo en conta na casa na que estamos, deberíamos falar de estructuras, de posibilidades, de debates, desa visión que eu comparto de economía circular dentro da cultura, pero dar esas ferramentas de axencias que
promovan ou que busquen un tipo de alternativa a nivel galego. E despois, unha vez que ese marco este definido e ese papel central da cultura este presente en todos os organigramas das organizacións, dende logo o Concello debe aplicalo ou intentamos facelo na medida das nosas posibilidades. Non é fácil nin é sinxelo porque son cuestións que realmente son necesarias e demais, pero son debates que a min me resultan similares aos que nos comenzamos en 1999 cando falábamos do dereito ao espazo público. E insisto, daquela ninguén falaba desas cuestións, nin ninguén as colocaba no centro da política. E eu creo que sí, é o momento de centralo e, dende logo, intentar facer ese esforzo por traballar. Nos aquí intentaremos facelo escoitando a todo o mundo, por eso intentamos poder correxir defectos que temos, porque non, obviamente, tampouco respondemos 100% a esa necesidade e é xusto recoñecelo, recoñecer as eivas e tratar de avanzar para redefinir ese futuro que nos pedía Alberto, tendo en conta ou tendo esa centralidade da cultura, da creatividade e desa economía asociada. E, bueno, me parecen moi interesantes as túas reflexións. Yo también, por plantear también abrir nuevos focos en el diálogo, me parece muy importante también trabajar en las categorías jurídicas. La pandemia se ha demostrado una cosa, es que la cultura es fundamental. Nos proporciona serenidad, bienestar, un poco es una especie también de una medicina, ¿no? En situaciones no tan difíciles como las que hemos atravesado, y la sociedad se ha dado cuenta de ello, ¿no? Entonces yo creo que hay una ventana de oportunidad para un poco ir más allá en la definición de las categorías jurídicas que tutelan o arropan el hecho cultural, ¿no? Y el otro día hablaba también ahí con una paisana vuestra también que bueno, pues en la idea un poco de considerar la cultura desde un punto de vista jurídico como un bien de primera necesidad, ¿no? Un bien esencial. Esto me parece clave para poder avanzar también en las políticas públicas. También me parece muy importante hacer estudios que nunca no se hacen, no se están haciendo, del impacto real de la cultura en la vida de las personas, ¿no? Y eso me parece un reto fundamental de política pública en los próximos años. Y al hilo de esto también la propia Comisión Europea, la presidenta de la Comisión, pues bueno, a raíz también de la pandemia y de la importancia que ha tenido la cultura para las personas, pues ha lanzado un proyecto que se llama, así como muy grandilocuente, ¿no? Que se llama la nueva Bauhaus Europea, ¿no? Que es una especie de construcción multidisciplinar, vuelve la idea esa un poco de la complejidad de lo real, donde pues la cultura, la arquitectura, el diseño, junto con la ciencia, las ciencias medioambientales, etcétera, están llamadas a construir el nuevo futuro europeo, ¿no? Por lo tanto, insisto, si algo vemos con la pandemia es la importancia, ¿no? de la vida cultural de las personas, la vida cultural, ¿no? De las personas para su calidad de vida. Y entonces yo creo que, insisto, hay ventanas de oportunidad ahí que tienen que ver mucho también con el trabajo desde lo público, desde lo jurídico, desde la evaluación de impactos, y desde la construcción también de marcos de trabajo de la cultura en relación con otras disciplinas que habitualmente, con el predominio de lo sectorial, de lo profesional, etcétera, estamos olvidando. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Benito, porque ya lo fuisteis haciendo, pero yo quería hacer ya ir hacia el final de la charla, de la mesa, y quería hacerlo con una tercera palabra. Hablaba de inmersión, futurización, y quería hacerlo con una tercera palabra que es prototipado. Estas palabras están extraídas de una dinámica de cultura, para que nadie me acuse de plagio. Entonces quería finalizar con, ya que hablamos, bueno, de lo que estamos haciendo, de lo que trabajamos, de lo que desearíamos que fuese, con un nivel más de concreción en ese prototipo de lo que nosotros creemos que puede hacerse en los próximos años. Y ya surgieron, en esto último que estoy diciendo, ya surgieron esos posibles prototipos, ¿no? Pues la cultura como bien esencial, pues un posible prototipo es y la cultura como derecho, que para mí también es un mensaje muy necesario. Y ahí surgen, por ejemplo, las leyes de los derechos culturales. Esta ley que creo que es en Navarra, que se podría llevar a otros lugares para jurídicamente, como decía Benito, entender la cultura no tanto como recurso, como en los últimos años, sino también como derecho, y eso plasmarlo en leyes que hagan que las políticas sean de otra manera a partir de ahora. ¿Tú sí quieres decir algo, Benito, que estás así como...? Sí, no. Andalucía también está trabajando en esto, ¿eh? Andalucía también. Andalucía sí.
Sería genial que en Galicia también se trabajara en una ley de derechos culturales bajo mi punto de vista. Tú también hablabas, bueno, hablabas de las políticas autonómicas que hay que demandar, que acabamos de hacer. Hablabas tú de la nueva Bauhaus como nuevas instituciones para repensar el futuro desde una perspectiva amplia. En resumen, repensar, lo dijo Julio también, la cultura para la vida, se dijo aquí para la salud y para lo racional y para un montón de cosas importantes para la vida, no tanto exclusivamente para lo productivo. Esto ya lo decía Tony Puig hace muchos años, cultura para la vida, cultura para las cosas que son importantes. Entonces, si se os ocurre ahora, en 2 minutitos, para acabar ya en el mismo turno de intervención, algún prototipo más, alguna cosa concreta más que vosotros planteéis para concretar ese futuro que veis deseable, yo creo que con esto ya podíamos cerrar la mesa y ahí todo lo alto. Así que, Ana, tócache. Tócame sempre empezar a min, é difícil. Que nestes momentos o que eu creo que debemos plantexar é que neste debate, e eu, perdón que ao mellor vou a plaxar a Xulio, que a cultura teña ese papel central e non accesorio, porque neste momento de extremo cambio e de extremas necesidades, o vemos todos os días na rúa, e eu como representante pública, os debates que nos chegan son de diferentes sectores con diferentes problemáticas e dá medo que nese debate a cultura perda pé e se convirta en cuestión accesoria. E eu creo que desde as institucións, tanto galegas, nacionais, pero tamén dende os concellos, dentro das nosas posibilidades, debemos ter en conta esa reflexión e debemos, na medida das nosas posibilidades, aportar. Nos intentarémoslo con toda a humildade e agardamos construir programas, prototipos que encaixen nesas definicións que se marcaban dende a mesa. Muy bien, gracias Ana. Benito. Pues bueno, a ver, así un poco imaginando de forma muy rápida, ¿no? Y sumar a lo que ya se ha dicho, me parece también muy importante, ¿no? Investigar, imaginar, experimentar con el lenguaje, ¿no? También. Como he dicho antes, la realidad es muy compleja, cambiante, mutante, siempre inacabada, y más en estos tiempos. Entonces, la cultura también, a través de las palabras y el vocabulario y las ideas, las categorías, debemos ser capaces también de imaginar esos futuros nuevos, ¿no? O describir las realidades presentes, ¿no? Y a veces, pues bueno, nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? El trabajo con el lenguaje. Y bueno, el lenguaje es también es un sistema de relaciones y de poderes, y creo que la innovación en el lenguaje nos puede ayudar también a cambiar, ¿no? Determinadas formas de pensar, formas de hacer, política, cultura, etcétera, ¿no? Entonces me parece también muy bonito que desde cultura podamos también, ¿no? Trabajar con las palabras, los conceptos, las categorías, ¿no? Darles la vuelta, exprimirlas. Julio, pues bueno, yo en mi exposición pues he mencionado también algunas de esas nuevas categorías. Julio también ha hablado de economía circular, o slow, ¿no? Cultura lenta, cultura rápida. Entonces, bueno, poder generar discursos de mayor complejidad a través de categorías más, conceptos sencillos, me parece muy interesante para nuestra práctica desde ya y en el futuro, ¿no? Pues muy bien, gracias Benito. Julio, 2 minutos para alguna idea máis. Peso micro. Que teño aquí algo de ruido de fondo e non quería molestar. Entón, sí que me gustaría repasar algo que se pode dar ás persoas que vayan a ver despois esta conferencia, coloquio, etcétera. Poden pensar, bueno, e de todo isto de sustentabilidade que? Non, bueno, estamos falando de cultura, estamos falando de persoas, por suposto, inda que sexa de pasada, estamos falando de como a cultura impregna, pois, neste caso, os obxectivos de desenvolvemento sostible, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría rematar que ademais dunha crise que afecta a vida das persoas e que estamos vivindo unha situación inimaginable para todos nós, justamente fai un ano, non debemos de esquecer que estamos nunha crise tamén de máxima emerxencia climatolóxica e medioambiental.
E creo que así como falamos de persoas, temos que falar de medio ambiente e temos que falar de un problema gravísimo que é o noso territorio dentro do punto de vista ambiental. E sería desesable, moi desesable, que xa inmediatamente este tema fose un dos temas principais de debate a nivel público e a nivel privado. Polo que sei, nas pasadas eleccións francesas, que sempre hai uns temas, as persoas que vos dedicades á política ben o sabedes, Ana, que sempre hai uns temas onde se inciden máis, a crise económica, etcétera, etcétera. Afortunadamente o tema medio xa está dentro da máxima preocupación dos nosos responsables políticos, os cales hai que apoiar e os cales tamén hai que estimular para que poñan no centro do gravísimo problema. E eu que afortunadamente sigo traballando e que ademais estou levando o protocolo COVID, vexo que estamos esquecendo dunha forma perigosísima que estamos baixo esa emerxencia, non? E entón os consumos de desechables, os consumos de materiais que finalmente rematan no lixo, non? E sobre todo a perda dese concepto espacial que debemos de ter os humanos, non solamente de supervivencia o día, sino de preocuparnos de que hai alrededor nosa. Creo que o estamos perdendo e deberíamos de recuperalo. E quería facer simplemente esta reflexión para que a xente teña en conta que, inda que estamos falando de cultura, estamos falando de sostenibilidade, por suposto, e tamén de medio ambiente. Moi ben apuntado, Julio. Eu creo que estuvemos falando todo o tempo de sustentabilidade, porque precisamente estas xornadas se basean na idea de traballar a sustentabilidade das súas diferentes dimensións. Evidentemente, xa o levamos a tal extremo que xa casi non falamos nada da sustentabilidade ambiental, como ti dis, pero sí que decíamos que ao principio, cando se fala de sustentabilidade, a xente exclusivamente pensa no ambiental, na reciclaxe, nos residuos, e cosas tan graves que nos están sucedendo tamén. Pero nos queríamos falar de eso, como vos facedes, por exemplo, no Festival Sinsal, claramente, pero tamén queríamos falar da sustentabilidade nas outras dimensións. E aquí falamos de sustentabilidade social, da participación, do proxecto Cultura e Ciudadanía, potentísimo nesse sentido. Falouse tamén da sustentabilidade económica, falou Ana da parte económica, da ambiental que ti acabas, da xurídica, da vital, da sustentabilidade das nosas vidas, como da sustentabilidade da felicidade, diría eu, ou da habitabilidade deste mundo, da relacional, da sustentabilidade política, das outras políticas, de como entender políticamente tamén a cultura, como traballala. Eu creo que todo momento estamos falando de sustentabilidade, precisamente dese outro mundo, desa outra forma de facer cultura, de vivir, que queremos algúns e algunhas de nós a partir de cando se poida. Entonces, moitísimas grazas aos tres por vir aquí a falarnos de sustentabilidade e cultura desde os puntos de vista tan interesantes, desde unhas carreiras, desde unhas visións tan valiosas. Agradezo infinito poder coincidir con vos en este encontro e eu daría o por pechado, xa levamos 1h30, creo que é suficiente. Eu, personalmente, escoitaríamos todo o tempo, moitas máis horas, pero creo que 1h30 é suficiente esta peza e esperemos que guste. Moitísimas grazas unha vez máis, moitísimas grazas ao Consello, a Dolores Vilavedra, a Marcos e o resto da xente, a Rosa e o resto da xente que está aí. E nada máis, hasta pronto, hasta poder vernos e ojalá que nos podamos ver en persoa, que nos podamos relacionar de outra forma, abrazar, que non sea a través destas pantallas. Sí, por favor. Pues moitas grazas. Obrigada. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Igualmente. Venga, un abrazo. Besos y ánimos. Chao.